Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde estamos compartiendo con diferentes personas muy cercanas, que fueron muy cercanas a Rafael en diferentes aspectos y desde allí estamos tratando como de construir la semblanza de lo que fue Rafael como ser humano, como psicólogo, como terapeuta, como amigo. Y bueno, para mí es un enorme placer presentarles hoy a Otto Giorgi, al doctor Otto Giorgi, médico, psiquiatra, analista junguiano, un pionero de todo el pensamiento junguiano en una buena parte de una región venezolana que queremos mucho, que fuimos muy cercanos y que por otro lado era nuestro anfitrión por muchos años, fue nuestro anfitrión en unos encuentros que hacíamos en la casa de finca que tenía Otto y su familia en las afueras de San Cristóbal. Entonces, bueno, Otto, sin más preámbulos, bienvenido y muchísimas gracias, pero quería aclarar, también en principio estamos esperando que se conecte Magali Villalobos. Magali debe tener problemas de conectividad, bueno, porque también la zona donde vive ella últimamente han tenido problemas. Entonces, bueno, vamos a ver si logra conectarse. Bueno, le daremos también la bienvenida a Magali. Por los momentos empezaremos con Otto, ¿no? Entonces, bueno, Otto, bienvenido. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, gracias. Placer para mí también estar aquí aceptando esta invitación, que de verdad que, bueno, lo hago con muchísimo gusto, tratándose del tema que vamos a tocar, que es hablar del recordado Rafael Emilio y de muchos momentos que vivimos y compartimos con él, y bueno, de cualquier otro tema que surja en relación con nuestros recuerdos de Rafael Emilio. Y gracias, Eduardo, de verdad, porque además felicitarte a ti y a tus compañeros de organización de estos eventos, porque no solamente lo que estamos viendo, sino algunos de los anteriores realmente que me han parecido de muy buen nivel. Creo que están haciendo una labor de divulgación y de educación en todo lo que es la psicología analítica, la psicología profunda, que realmente es digna de reconocimiento. Pero bueno, que aquí vamos. Bueno, Otto, muchísimas gracias, con todo el placer. Bueno, aprovecho para representarles a Felipe Arango. Felipe va a estar acompañándonos bueno, durante todo el programa y va a estar a cargo de recoger un poco el ambiente y de estar pendiente de las preguntas y comentarios que vamos a tener a lo largo del tiempo que estemos conversando. Fíjate, algo que yo quería compartir como psiquiatras, ¿no? Que yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que hay personas que se preguntan con extrañeza, bueno, ¿cómo es este tema de psiquiatras que no parecemos psiquiatras, ¿no? Psiquiatras que somos como más psicólogos o que somos como más, estamos como más cercanos a la lectura psicodinámica y a una aproximación muy diferente a la psiquiatría tradicional. Y de alguna manera, como en ese sentido, las enseñanzas de Rafael, un poco los pases que nos enseñó Rafael, han sido como muy importantes, ¿no? Por lo menos para mí, para el trabajo psicoterapéutico. Entonces quería oír un poco, bueno, nosotros somos casi contemporáneos, pero con cierta... Gracias, Eduardo. No, 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 no. Creo que una generación más joven, me parece. Sí, No sí, sí. tanto, no tanto como una generación, pero... Yo soy de una generación de fines de los 60 y setentera, o sea que Mm. ya te puedes imaginar que son unos cuantos años. Pero sí, mira, pues la formación nuestra, digo yo creo que a ti también te llegó eso, vino, bueno, de los dos maestros que hemos tenido, porque yo creo que no se puede hablar del uno a veces sin el otro. Hay una secuencia histórica en el tiempo, una cronología, pues primero estuvo el doctor Risca en el sentido de que fue la formación básica psiquiátrica, pero ahí estaba también claramente establecido eso que tú estás diciendo, eso de ser unos psiquiatras diferentes a los psiquiatras meramente organicistas, meramente psicofarmacólogos, meramente clínicos,
y tener una formación evidentemente en todo lo que es desde el psicoanálisis freudiano, Jung, todas las terapias que en un momento dado han surgido alrededor, porque todo eso nos llamó la atención. Fuimos una generación que tuvo muchas experiencias terapéuticas de distintas áreas, distintas aproximaciones, distintos modelos de psicoterapia, es verdad. Y recuerdo mucho una enseñanza que venía ya desde el posgrado, pues del militar, cuando se hablaba de la actitud psicoterapéutica, que nos hablaban de que todo psiquiatra, aún los más organicistas, de alguna manera, ojalá pudieran desarrollar una actitud psicoterapéutica que básicamente lo que diría yo que quiere decir es tener una aproximación al paciente como persona y a todas sus características, desde lo más subjetivo a todo su mundo emocional, su historia pasada, y no solamente a los aspectos sintomáticos, clínicos que haya que tratar, y que eso definitivamente marca una diferencia entre una actitud psiquiátrica meramente clínica, vamos a llamarlo así, y una actitud psicoterapéutica, sin que tengas que ser un psicoterapeuta con una gran formación, ni que tenga que tener ser un psicoanalista, ni un analista junguiano, ni un de esto o lo otro, estructuralista, gestaltista, pero que el paciente siente, y eso yo creo que nos lo han confirmado los egresados, nuestros discípulos y compañeros, o tú lo podrás decir también, que han emigrado y que han tenido una práctica en otros países, como los pacientes enseguida reconocen que hay una postura, una actitud distinta ante el paciente, y les extraña. Algunos se sienten muy bien, quieren que el psiquiatra lo siga atendiendo, porque se sienten realmente atendidos como personas, como pacientes que están están sufriendo, están teniendo sus angustias, sus penas, sus dolores, lo que sea. Y hay otros que no, que rechazan eso, porque le dicen, bueno, pero usted por qué me pregunta tantas cosas, y usted por qué me fastidia tanto, y usted me está ocupando mucho tiempo. Bueno, ya vienen de otro modelo completamente distinto, los mismos pacientes, ¿no? Entonces yo creo que sí, Eduardo, y después complementando con lo que fuimos aprendiendo con Rafael Emilio, sin duda, eso podemos ir desglosando un poco, si tú quieres, tantos aspectos de la enseñanza de Rafael Emilio que creo que para los que estuvimos cerca de él y los que lo han leído, lo han estudiado, siguen siendo bien importantes para la práctica, ¿no? Y para uno mismo, para nosotros, por supuesto. Yo no sé si estarías de acuerdo conmigo, pero oyéndote, fue una cosa que como curiosidad, ¿no? En el último congreso junguiano, en el último congreso internacional, como una gran cosa se estaba hablando de este tema de la actitud psicoterapéutica. Era así como una gran... Y yo decía, bueno, pero si esto es lo que nosotros bebimos desde que empezamos a ver pacientes. Y lo que comentas tú, ¿no? Que yo creo que hubo una invitación desde muy temprano a tener una actitud simétrica con el paciente. Y yo no sé si estarías de acuerdo, pero yo creo que cuando aparece Rafael en nuestra escena, para nosotros fue muy impactante que Rafael empieza a invitar a una simetría con él mismo, que era un poco diferente a la relación con Fernando. Pues Fernando había como una cierta cercanía, pero él también ponía como o sea, yo creo que la gran mayoría conoce a Fernando Risque como el doctor Risque, ¿no? Y creo que a nadie se le ocurría, Sí. la gran mayoría no se le ocurría llamarlo por su nombre de pila, ¿no? Decirle a Fernando, yo conozco muy poca gente que realmente se le aproximaba como Fernando, era el doctor Risque, a pesar de que él tenía esa simetría psíquica con el paciente. Y Rafael introduce esa simetría psíquica y esa simetría personal con él como maestro y como terapeuta. Sí, fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo, eso que tú estabas diciendo, yo desde el que yo me acerqué a Rafael Emilio ya como Rafael Emilio en el primer seminario cuando vino a La Pánaga, yo al principio tenía dudas de cómo llamarlo, pero como yo también había oído tanto en el posgrado de los que habían sido sus personas cercanas a él, que lo llamaban Rafael Emilio, a mí me salió fácil
pesar de la diferencia de edad, a pesar del respeto que tenía, porque era el invitado, porque sabía que era una persona de la cual podríamos aprender muchísimo, y que nos estábamos muy, muy emocionados de tenerlo con nosotros. Sin embargo, a mí me salió desde el comienzo decirle Rafael Emilio. Y yo mismo, acuérdate que los gochos tratamos a la gente de usted y somos muy respetuosos en ese sentido, y no vamos a decirle tú al doctor Rizque, jamás. Fernando, decirle tú, Fernando, no, jamás, jamás, ¿entiendes? A Rafael Emilio sí, nunca le dije tú, eso sí, porque me sentía el respeto y la diferencia de edad, y con los mayores nosotros aprendimos desde muchachos que de los mayores es usted cómo está, señor, señora, doña, lo que sea, doctor, doctora. Pero sí es cierto, eso es una demostración de lo que estábamos hablando, porque además Rizquez él insistía como una parte de sus enseñanzas, a diferencia de Rafael Emilio, hablando de la importancia del poder y de la diferencia en el poder que necesitaba. Es que insistía en que el médico tenía que tener una cierta dosis de omnipotencia y de sentirse, y que el paciente sintiera que tenía que tenía el poder curativo, que claro que estaba en el paciente también, era compartido, estaba la proyección y todo lo que sabemos, pero que él se diera la posibilidad de que el paciente sintiera que estaba ante alguien que tenía el poder de ayudarlo, de sanarlo y de curarlo. Y eso implica una cierta asimetría, que no sé, sin exagerarla, pero una cierta asimetría. López manejaba eso de una manera, toreaba distinto, como decían, claro, cada quien tiene su manera de torear. Y en ese sentido creo que los dos maestros, por supuesto, tenían su manera de torear. Y yo creo que eso, cada quien a su manera, seguramente seguro lo hacía muy bien, pero marcaba la diferencia de, bueno, el estilo terapéutico, ¿no? Su personalidad, sí, claro, por supuesto. Personalidades muy distintas, claro, claro. Y fíjate, y sin embargo había algo que yo creo que ambos nos enseñaron, ¿no? Que era esa aproximación muy particular a lo psíquico. Yo me acuerdo que nosotros que venimos del mundo médico, que estamos acostumbrados a preguntar, a interrogar, y cuando empezó esto, y antecedentes familiares y antecedentes personales, y me acuerdo que en una oportunidad hablando sobre todo Rafael estaba más claro en eso. Él nos decía, hasta donde yo conozco, uno no está preguntando, porque cuando uno pregunta se rompe el feeling. Entonces había una forma de ir entrando a lo psíquico, y él decía desde la curiosidad, como alguien te echaba un cuento y a partir de la imagen que iba surgiendo y a partir del encuentro empezaba a surgir una curiosidad donde más o menos uno iba explorando terrenos, vínculos, relaciones, fantasías, muy diferentes otra vez a ese mundo clínico médico del cual venimos nosotros. Entonces, Nosotros tenemos un formato de historia que hay que llenar. Eso lo tenemos metido desde los primeros añitos de formación. Ahí está. Hay que llenar la historia. Todo esto tiene que estar, no puede quedar un espacio en blanco sin saber. Y Rafael Emilio hablaba siempre también de la indirección, que es quizás lo que tú estás diciendo también, una otra manera de decirlo. Aquí podemos hablar empieza a hablar de cualquier cosa. No importa, mira, del pajarito que está en el árbol, del pedazo del periódico, una cosa que leíste en el periódico cuando venías para la consulta, de cualquier cosa, que ahí va apareciendo, ahí se va dando. Era un poco eso, creo yo, lo que tú estás diciendo. No ir directamente ¿no? Hacer la indagatoria, bueno, necesaria en la práctica médica, por supuesto, hay que recabar información y todo lo que sabemos, pero hacerlo de una manera mano izquierda. Era un toreo con la mano izquierda, una entrada indireccional, mucho más hermética. sí, sí. Y que era un poco a lo mejor para ir moviéndonos entre lo clínico y Pánaga, que yo creo que Pánaga fue una experiencia muy psíquica para todos los que compartimos. Para los que no conocen Pánaga, cuando estemos hablando de Pánaga, un poco la descripción que yo daría era ya Otto nos podrá decir cómo surge, pero
Pánaga era una casa de una hacienda cafetera bellísima en las afueras de San Cristóbal, donde nos reuníamos y era una especie como de retiro que teníamos unos 3 días más o menos, alrededor de lo cual, que giraba alrededor de un retiro que giraba alrededor de un tema que Rafael iba desarrollando, pero lo más interesante, más allá del tema, era lo que se iba dando. Me recordé por lo que tú comentabas del pajarito, ¿no? O sea, uno llegaba el viernes en la tarde y uno se sentaba y empezaba una especie de ritual, empezaba una danza, un calentamiento de hablar de cómo estábamos cada uno y cómo estaban los hijos de uno y cómo estaba el trabajo y cómo estaba el clima. Y me acuerdo que Rafael inmediatamente preguntaba por la persona que nos atendía en la cocina de Pánaga y mandaba a buscar, a pedir las empanadas. Y ahí empezaba una dinámica y una... Mira, Eduardo, Uh, aquí está la persona que está hablando. No creo que se vea, pero una foto que pues, la querida amiga Ildamar nos consiguió. No, no creo que se vea, ¿no? No, no se ve. No, te la muestro, es que la mencionaste porque es un personaje, conociendo a Rafael Emilio, lo que tú estás diciendo, parte de ese ambiente de, bueno, acercamiento, de feeling, de no quedarnos solamente con un contenido quizás un poco teórico, que podía ser un poco estéril. No, no, en absoluto. Eso permitía que se diera un ambiente completamente distinto. Y esta persona, sobre todo en los primeros seminarios, fue importantísima porque yo creo que le dio a Rafael el toque de hospitalidad y de complacencia y de sentir que estaba ahí para atender sus deseos y sus horarios tan curiosos y tan extraños. Me acuerdo que el primer desayuno era a las 4:30, 5 de la mañana, y ella estaba lista, preparada con su cafecito y su arepita o su empanada, y lo que Rafael Emilio le pidiera, lo que él quisiera, porque eso era así, para después de dormir la primera siesta, y después el desayuno más formal, y después la segunda siesta, y así iba pasando el día, con un tempo que es importantísimo, ¿no? Porque ahí no había apuro de nada. Ahí el tempo era lento. Las cosas se iban dando, iban apareciendo. Hasta que llegaba la hora del apetito y del hambre. Entonces ya cuando era la hora del apetito y del hambre, ya las cosas cambiaban. Ya como que es la hora del pasapalito. ¿No? Y algo que tú comentas que yo creo que es muy importante en relación al tempo, que fue una escuela en ese movimiento de las partes más como pesadas de lo psíquico y el aparecer de lo psíquico. Me acuerdo que muchas veces hablábamos como los que llegábamos allá entrábamos en un tempo de incubación. Yo me acuerdo que Sí. uno no terminaba de llegar a Pánaga y ya uno ponía la colchoneta o el sleeping a los que no teníamos cuarto y después del almuerzo era casi mandatorio hacer siesta, pero había un algo que es que te lo pedía, el cuerpo te pedía ese estar, ese abandonarte, yo diría, que era, en todo sentido, era un ejercicio de abandonarse a lo psíquico y a lo que estaba pasando. Sí, sí, ciertamente. Y mira, y como experiencia para nosotros que estábamos aquí en San Cristóbal y que estábamos en todo el ritual de preparación de la venida de los invitados caraqueños, de Rafael Emilio, de Valerie, era un ritual para nosotros importantísimo, de las reuniones, las discusiones, qué menús preparar que fueran, en un lado, prácticos por la situación del grupo y que fueran, pero al mismo tiempo que fueran sabrosos, que fuera algo especial y distinto. Cómo organizar el hospedaje, dónde dormirían, cómo dormirían, cuántos venían, toda esa, bueno, como se iba dando. Para nosotros era toda una preparación previa para ir entrando en lo que vendría, ¿no? En lo que ya venía una semana, 2 semanas después, y después ya el llegar a La Pana y entrar en ese tempo de incubación, en ese estar en incubación, que ciertamente era algo muy especial. Creo que lo que se dio en Pánaga fue algo muy especial para todos.
Sí, Y fíjate que sí, tú sí. lo comentas y Rafael que siempre se identificó mucho, o uno de los arquetipos con los cuales se identificaba, aparte del de Dionisos, era el arquetipo de Hermes, ¿no? Y Sí. vemos como muchas veces yo te oigo y es como una invitación a Hestia, ¿no? Es una cosa muy de Hestia, ¿no? De la hospitalidad, de ese ambiente cariñoso, de feeling. Y el recuerdo, no me acuerdo en qué lectura, si era Kerenji o quién, que comentaba el vínculo que había entre Hestia y Hermes. Es Claro, como, claro, pero por supuesto. Son casi que una pareja que uno, cuando yo leí, me enteré de ese vínculo inicial, yo decía, Hestia y Hermes, pero ¿cómo va esto? Como que son tan opuestos. Sí, sí, aparentemente son opuestos, pero son complementarios. Hestia es justamente esa, la del centro, la que no se mueve, no está brincando y saltando, no está haciendo grandes comunicaciones, pero es a donde se recoge uno, donde a lo mejor vuelve justamente al espacio interior después del salir al exterior, es lo que nos permite tener eso y poder salir y volver y comunicarnos con el otro y volver otra vez. Y en la Pánaga, inclusive, la imagen más clara, bueno, con la chimenea, era una estufa, recuerdo, una estufa de leña, que daba muchísimo calor a todo el ambiente de la cocina, y además había una chimenea que funcionaba, que funciona todavía muy bien. Entonces, hay lástima que no creo que se puedan ver una foto del ambiente donde nos reuníamos en la Pánaga, eh, que es una foto que muestra el sitio donde nos sentábamos y que al fondo se ve la chimenea eh, y cómo estábamos sentados en el piso, otros estaban sentados en sus sillas, en el sofá, cómo había todo ese ambiente distendido completamente, de tratar de estar ahí, estar cómoda, plácidamente ahí, pero al mismo tiempo no porque fuera plácido y tan cómodo lo que uno estaba viviendo, porque allí había mucho movimiento al mismo tiempo, mucho, ¿no? sí, Estaban los dos, estaba sí. la bestia que nos daba la acogida, el calor, el hogar, el centro, y estaba Hermes moviendo Rafael Emilio con sus pases y sus lecturas y sus preguntas y sus comentarios que movían muchísimo, por supuesto. Y que, bueno, a mí me dejaban, yo no sé cómo quedaban ustedes después de la Avenida de la Pana. Yo quedaba que lo que único que quería era acostarme a dormir y descansar. Pero no Sí. podía, había sido, es lo curioso, porque había sido, por un lado, como tan descansado, tan relajado en ese tiempo, cómodo, sabroso, que haciendo algo que uno, que por supuesto nos llenaba, nos gustaba, pero al mismo tiempo agotador en el sentido de que psíquica y somáticamente agotador, porque era fuerte, era intenso y había mucho movimiento. Y después de empezar todo, tú sabes, el proceso de digestión, de reunirnos nosotros aquí, discutir lo que había pasado, qué nos había parecido, qué quería decir esto, cómo interpretábamos aquello, cómo nos había movido esto y cómo no nos había movido aquello. Uf, de verdad, sí. Fíjate, yo Imagínate. oyéndote y teniendo recuerdos de eso, algo que no había pensado, pero que creo que es importante, es como uno efectivamente, y lo digo porque lo compartíamos también muchas veces, como uno quedaba, la psique quedaba muy activada, pero una activación muy particular, ahora que tú lo comentas, porque no era una activación desde una velocidad, era como una No, activación lenta y pesada, ¿no? Yo me acuerdo que esa semana después de claro. Pánaga, había, bueno, la cantidad de sueños, la cantidad de imágenes oníricas, quedaba la psique como preñada, por darle un nombre, como de Sí, imágenes, de una cosa muy particular. sí, 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 sí. Eso era la intensidad, el sentir que había habido mucho movimiento y que había que esperar como un poco para poder eso ir digiriendo, asimilando lo poquito o mucho que uno pudiera, porque yo creo que mucho no teníamos la posibilidad de asimilarlo, porque era bastante, era bastante. A veces nos movía tanto a algunos seminarios, Eduardo, que como una anécdota simpática de toda esta historia, el segundo seminario fue el año 88, casi todos andábamos por 40 años, 40 y pico,
algunos un poquito menos, pero andamos en la cuarentena, tú sabes, todavía bastante puber, y Rafael Emilio viene con su seminario del puber. Empieza a hablar del puber y las características del puber, el vuelo del puber, la reflexión del puber, la velocidad del puber, no sé qué, y que la necesidad de que en un momento dado, bueno, en la mitad de la vida o en un momento dado podía ocurrir, que entonces viniera el crash del puber, tú sabes, el crash, ¿no? Entonces, la cosa del crash y que el puber, que para todos nosotros, pues básicamente muy puberes en esos años todavía, pues estábamos con las velocidades del puber, eso nos impactó mucho y fue una cuestión como que no queríamos saber nada de eso, hasta hay un recuerdo que no está claro. Islamar dice que fue Magali, Magali dice que fue Islamar, no sé quién dice que fue no sé quién. De repente le pregunta, mire, y eso del crash no se puede hacer más bien planeando despacito, así. Entonces Rafael Emilio le contesta, no, crash. Bueno, total, con Facebook. Yo le mandé la dirección Facebook. Perdón, me están preguntando mi hija que cómo se conecta. En Centro de Estudios Junguianos de Bogotá. Centro de Estudios Junguianos de Bogotá, ¿verdad, Rafael? Sí. En el Facebook, que busque Centro de Estudios Junguianos, le aparecen varios y vea el de Bogotá. El de Bogotá. Le aparecen varios y el de Bogotá. Ok. Me disculpan, pero es que mi hija que me estaba preguntando cómo conectarse. Sí. No te preocupes. Bueno, entonces. No, sigue, pero sigue. No, que bueno, eso por supuesto quedamos chocados, golpeados. ¿Cómo era posible que eso del crash, que cosa, que lo que quería este señor que venía diciendo que ya el puber no, que el crash, que nos íbamos a estrellar, que quizás qué iba a pasar? Y entonces la mejor solución que se nos ocurrió, totalmente puber, yo creo que ni puber, fue que en el seminario siguiente cumplía años Ildamar, ¿ok? Era su cumpleaños, era fines de noviembre, era su cumpleaños. Entonces no resolvimos nada mejor que prepararle una piñata a Ildamar. Hicimos una piñata en La Pana, imagínate tú. O sea, dime tú si no hubo por un lado, tan movidos, tan negadores, tan púberes, que no se nos ocurrió nada mejor que hacer una piñata en La Pana. Por ahí hay una foto que tampoco se ve bien, no la podemos ver. Ildamar dándole palo a la piñata en La Pana. Yo creo que ese día Rafael Emilio ni dijo nada, se acostó a dormir y no dijo nada. Quién sabe qué pensaría y esto sí que es verdad que pensaría, esto no tiene remedio, pensaría yo, ¿no? Sí, increíble. Sí. Y fíjate, hay un tema que en una de estas conversaciones yo hablaba de cómo Rafael tenía como el arte, como de bajar lo psíquico, de bajar la velocidad. Oyéndote, no sé si será así pero la verdad es que del grupo, de las diferentes generaciones de psiquiatras y psicoterapeutas vinculados con Rafael, muchos éramos muy puber. Yo me acuerdo que ese fue un tema mío en el proceso por años. Y cómo de alguna manera Rafael lograba como un descender allí, ¿no? Sí, de alguna manera desde la invitación y desde, como dices tú, desde estos pases que tenía él, uno empezaba realmente a entrar en unas lentitudes que eran muy, yo me acuerdo, que eran como muy extrañas, era como un buceo, ¿no? Era como uno empezaba a bajar en ese terreno de la psique y empezaban a aparecer otras emociones, otras reflexiones, otras vivencias muy particulares. Sí. No, mira, yo creo, Eduardo, que si haciendo memoria lo que fue, lo que éramos, y hablando de mí en particular, antes de los primeros encuentros con Rafael Emilio, que fueron en el año 88, tenía yo 40 años, y lo que era de puber que hacíamos nosotros en todos los campos de la vida, impresionante, de verdad. Y ahora dice uno, uy, Dios santo, ¿cómo hacíamos eso? Y después, poco a poco, fuimos cambiando. Yo creo que el grupo nuestro,
hablando pues, los que tengo yo más cerca, pues al grupo de acá de los yungochos y los otros amigos que sin ser psiquiatras o si están en el campo nuestro, sin embargo, también asistiendo al grupo de Rafael Emilio, hubo un cambio, un enlentecimiento. Yo creo que podríamos hablar de una maduración, si se quiere utilizar una palabra, ¿no? De aceptación de la edad, de aceptación de una velocidad distinta, de aceptación de una reflexión hacia nuestros procesos internos, que fue y tuvo muchísimo que ver con la presencia de Rafael Emilio, sin duda alguna. Y la relación terapéutica que tuvimos con él, y aún sin relación terapéutica directa con los propios seminarios, con la propia enseñanza, y con lo que ocurría en la Pánaga inclusive, con los procesos de incubación, de enlentecimiento, de realmente de quedarnos en una, sí, era una dimensión distinta. Eso es verdad. Fíjate, hay algo que a lo mejor me viene, ¿no? También como elemento, que también me lo han preguntado muchas veces, ha surgido como tema en otros contextos, que es la capacidad que tenía Rafael, y yo creo que de él aprendimos, cómo a pasar como de un territorio a otro territorio. O sea, Rafael tenía esa habilidad de uno entraba a su hora de terapia y después de la hora de terapia uno podía salir a tomarse un vino con Rafael y entraba en otro territorio donde también había un elemento psíquico, había un feeling, pero no existía como ese elemento de que veníamos un poco del psicoanálisis en la formación del posgrado, donde más era ese tema del espacio analítico y el alejamiento y la distancia, y esa capacidad que tenía Rafael yo diría como de moverse, sí, de manejarse de un territorio y pasaba a otro y era capaz de pasar por diferentes dimensiones y uno se sentía acompañado y uno sabía que estaba pasando de un territorio a otro con cierta amabilidad, ¿no? Cierto. Yo creo que todos los que tuvimos la experiencia de estar en análisis, en psicoterapia con Rafael Emilio, pues pudimos disfrutar de compartir el almuerzo con él, de compartir los vinos con él, de hablar de otras cosas con él, de tener conversaciones de distintos temas. Yo creo que él se adaptaba mucho a quien tenía enfrente y sabía llevarlo a lo que nos interesaba. Nosotros hablamos mucho de toros, por ejemplo, ambos aficionados a los toros. Y cuando teníamos oportunidad, el tema de lo taurino aparecía, por supuesto. El tema del arte, el tema de los viajes. O sea, había una facilidad de eso de transformar, de que la relación continuaba de otra manera, pero, eh, pero seguía siendo y así, sin ninguna, eh, o sea, sin corte, pues, sino con una gran facilidad. Pasar había una continuidad, pues, entre una Sí. cosa y la otra. Eso es verdad, cómo no. Eso él tenía. Mira, es que de verdad que a veces hablar de personas, yo pienso, tan especiales como Rafael Emilio, por ejemplo, y otros más que hemos conocido, eh, cuesta transmitir a los que no lo conocieron realmente porque tiene que ver muchísimo con la misma persona, con su mismo estar ahí, como era él, con sus actitudes, con su cuerpo, con su cara, con sus miradas, con sus sonrisas, con su manera, con la voz. Es ese hablar cubano de Rafael Emilio, que uno sin darse cuenta también lo asumía porque se le metía dentro ese hablar, o sea, este, eh, este, eso, son seres que tienen algo especial, de verdad, definitivamente. Sí, Yo creo que te mandé una foto del cuadro del Baco anciano, ¿no? ¿La sí, viste? sí, sí, sí. Eh, Y él tenía esa Desde que lo vi, ¿ah? no, que él tenía como esa pesadez, como una presencia, una pesadez corpórea, que era una cosa que era muy, muy particular.
mucho, mucho. Eh, y viendo las fotos que están en el artículo tuyo, ese que me gustó mucho, releerlo en la revista de psicología de arquetipos, ver la evolución de su aspecto físico, ¿no? Él era más bien un leptosómico, alto, delgado, ¿no? Apuesto, muy bien. Después se fue ensanchando, fue engordando poco a poco. Después, cuando yo ya vino la primera vez a La Habana, que tenía 68 años, tenía él unos 67 cuando vino la primera vez a La Habana, que ya era un señor mayor, pues, ¿no? Así como nosotros, casi. Y estaba barrigoncito, gordito, y ya se le sentía esa pesadez, pero era una pesadez que era, no sé cómo llamarla, no sé, se me ocurre así como alguien que una pesadez psicosomática, pero en un buen sentido, como de alguien que ha vivido psique y soma, que ha vivido intensamente y que se le expresa en el cuerpo. Sí. Quizás como ese Dionisos, ese Baco anciano de esa imagen de Rivera, que ese no es el Baco saltarín, ni el Baco que anda corriendo por el monte, danzando y brincando, ni anda haciendo peripecias por ahí, haciendo los éxtasis. Es un Dionisos, un Baco muy diferente. Sí. Y te recuerdas que el tema del anciano, de los ancianos que sí aceptan a Dionisos, él hablaba y lo repitió varias veces, de Cadmo y Tiresias en las vacantes, cuando ellos sí aceptan y dicen, bueno, vamos a ver y vamos a irnos, vamos a vestirnos, vamos a ponernos nuestro implemento y vamos a llevar nuestro tirso y vamos allá y vamos a participar del rito. Eso para él le parecía genial, así como el Picasso de los últimos años. Eso para él todo era, bueno, yo creo que de ese poder transcurrir psíquico y psicosomático y aceptación de estas edades que no son fáciles de ir aceptando, y sin embargo vivirlas tan, yo creo que plenamente como él las vivió hasta lo último. Yo me acuerdo que oyéndote, Rafael y yo nos llevamos 40 años. Entonces, en una oportunidad, en dos momentos, me recuerdo dos comentarios que a mí me impactaron mucho, ¿no? Uno fue, hicimos un paseo para un sitio de playa, y estaba yo con Tere, con mi esposa, y estábamos hablándoles del proyecto que teníamos en la casa de playa, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, creo que al lado de este árbol vamos a montar una especie como de terraza para poder ver la montaña y tal. Y aquí vamos a hacer, y él se voltea y me dice, óyeme, ¿y ustedes no han pensado en la decrepitud? Decía, oye, Rafael, tenemos una pequeña diferencia de edad. No, mira, todavía no estoy pensando en la decrepitud, pero fue una cosa que fue como esa cosa que tenía él, que te siembra ese tema y ahora que uno se va acercando bueno, afortunadamente no tanto a lo que uno concibe como decrepitud, pero unos cuantos años más, hay una reflexión acerca de eso, una reflexión acerca de ese movimiento, como dices tú, que me encanta, cómo se mueve el cuerpo hacia eso y cómo se mueve el alma hacia eso también. Hay un movimiento muy particular, hay una conciencia de ese movimiento. Eso, yo creo que eso. Tomando conciencia porque mientras uno anda de puber, olvídate de eso, ¿no? Olvídate de esa conciencia. Pero con Rafael Emilio definitivamente nos hizo así, con ese tipo de comentario como uno piensa en la decrepitud de muchas maneras. Ciertamente la certeza de que o se da el movimiento de Puber hacia Cenex, la aparición del Cenex y la progresiva aceptación, integración del pasar de los años, del saber que ya, bueno, y que ahora ya estas circunstancias nos obligan más todavía a tener conciencia de los años, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, ya esto es otra cosa aparte, tema aparte.
pero sin que esta circunstancia nos haya venido a atemorizar más aún. Es cierto, por lo menos creo que para nuestra evolución, nuestro transcurrir vital como personas interesadas en, bueno, en nuestra psique y en nuestra vida, esa enseñanza de Rafael Emilio es importantísima. Ese como saber envejecer, ¿no? Ese poder saber envejecer. Sí. No, y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que como médicos uno está de alguna manera cercano a etapas de la vida, enfermedades, a situaciones, y después como psiquiatras también a situaciones, bueno, muy, muy complejas, pues una ideación suicida o un suicidio, una esquizofrenia de una familia. Y cómo Rafael lo vivía de una manera como él lo tenía incorporado como una posibilidad dentro de la naturaleza humana, donde había como una forma natural que se podía hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo incluso de la muerte, que uno dice, bueno, como médico, uno que está tan próximo a vivir, a sentir, a acompañar a la muerte. Me acuerdo la última reunión que Rafael y yo tuvimos, yo me fui a despedir de él porque yo estaba mudándome para Bogotá, muy cerca de su cumpleaños, muy cerca ya había cumplido los 90 años, el 21 de diciembre, yo creo que nos habremos reunido el 27, algo así. Este, el, y en esa última reunión, que ya él muere después el 9 de enero, o sea, a los pocos días realmente, como a los 13, 14 días después de ese encuentro. Y él durante todo el encuentro, él lo que estuvo hablando era de la muerte y de la preparación de la muerte y de cómo él había previsto, qué quería que hicieran con sus cenizas y de una manera como tan natural, tan natural. En un momento determinado él se voltea y me dice, oye, usted está consciente que esta es la última vez que nos vamos a ver. Y esa pregunta que de alguna manera yo me fui a despedir de él porque yo tenía esa conciencia. Claro. Pero una cosa pero como te digo, de una manera natural, de una cosa que fue, realmente para mí fue una lección de vida. Paradójicamente, hablando de la muerte, fue una lección de vida. Sí, sí, sí. No. Admirable, admirable. De verdad que sí, Eduardo, porque nada fácil, ¿no? No. Nada fácil. Ese, me da risa a veces cuando la gente dice, no, sí que yo, fulano, tal, estoy preparado para la muerte. No, ¿qué cuento es ese que estoy preparado para la muerte? Rafael Emilio seguramente sí. Bueno, ya había todo un proceso interno, su edad, su tiempo, lo que el cuerpo le había dicho y que él había percibido y captado y aceptado, que se lo estaba diciendo y que él, pues, bueno, admirable que lo pudo hacer, que afortunado que lo pudo hacer de esa manera. Ojalá, ejemplo para nosotros, por supuesto, ¿no? Sí. Sí. Y con la locura, pues mira, Eduardo, hablando recordando, ya que inclusive tú me hablaste de la cuestión de Rafael Emilio y la psiquiatría y la clínica y esos aspectos, una cosa que llama la atención, que el primer seminario de Rafael Emilio en La Pánaga, lo que hizo fue hablarnos de la cultura psiquiátrica, ¿no? Y se refirió a, bueno, su formación en Zurich, a la psiquiatría suiza, a la importancia de la psiquiatría suiza, y a cómo realmente los grandes psiquiatras de fines del siglo pasado, los comienzos del siglo XX, y la importancia que tenía para nosotros que estábamos en este campo, psiquiatras y psicólogos, de conocer toda esa historia de la psiquiatría y tener cultura, ¿no?, psiquiátrica. Y después, hablando de la locura, cuando empecé yo estaba en el posgrado y se empezó a hablar de Rafael Emilio, que estaba en Suiza, que estaba en Zurich, que era analista junguiano y que esto y que lo otro. Uno del tema favorito, lo que llamaba más la atención de Rafael Emilio, y que venía Rafael Emilio viene para Caracas y va a ir al posgrado, y visita y esto y lo otro, era
que Rafael Emilio hacía psicoterapia con psicóticos, y que eso era un movimiento, yo creo que ya ustedes no lo vivieron tanto, un movimiento de los 60, sobre fines de los 50, 60 y comienzo de los 70, de hacer psicoterapia con psicóticos, ¿sí? Porque la psicoterapia los curaba y era un tratamiento, y hubo un movimiento en Estados Unidos con Rosen en la psicoterapia directa, y en Suiza algunos analistas, Sagredo el cubano, y bueno, gente que trabajó en eso. Y yo, por esas cosas de la vida, azares, yo no tuve oportunidad de estar cuando Rafael Emilio estuvo en el hospital militar, en el servicio, haciendo, entrevistando psicóticos y hablando con psicóticos. Para todos, o sea, yo me enteré porque después me echaron los cuentos, pero la facilidad con que él se sentaba a hablar con un esquizofrénico y conversaba con él, y cómo lo llevó, que la anécdota exacta no la recuerdo, pero cómo lo fue llevando a como que el paciente aceptara algo de su delirio y de sus conflictos con su familia, que el paciente no había podido, y que él lo había logrado con un rato de conversación ahí, tú sabes, delante de todo el servicio y de toda esa historia. Y eso era, y después él habló también, hablando de su relación con la locura, y como él sabía, pues, cómo era que decía: yo todos los días cuando me levanto agradezco que estoy vivo y que no me he vuelto loco, ¿no? Era algo así, él tenía una frase así, de ese tipo. Bueno, que esa aproximación a esos extremos de la psique, ya que estamos hablando de muerte, ¿no? Y el otro extremo de la psique, que es la psicosis, la locura, ¿no? Y como él, pues, en toda su experiencia, desde que se fue bueno, y quizás su propia experiencia personal, no sé, se fue a Inglaterra, a Suiza después, a Zurich, su psicoterapia, y después su trabajo clínico, tuvo esa relación con la locura directo, ¿no? Pacientes de psicóticos, de sanatorios, en hospitales en Suiza. Sí, él nos comentaba, hablaba mucho de esa época en la que él había como esa relación intuitiva, ¿no? Con una psique desorganizada. Y como también intuitivamente había como una invitación nuevamente como a que esa psique se moviera de una manera diferente, ¿no? Entonces tenía las experiencias estas del salón de baile que instauró allá Sí, en Zurich, que salía con los pacientes a caminar, los llevaba por hacer sí, montañismo, el mismo elemento de la pintura. Yo me acuerdo cuando bueno, que tú estuviste, cuando celebramos los 85 años, allá cerca de Caracas, que él nos empezó a mostrar toda la parte de la pintura, muchas sí, de pinturas de él que tenían que ver con esa, como la pintura como un elemento organizador, ¿no? Como, sí, sí, sí. eh, Claro, por claro, supuesto, claro. lo que nos dejó, lo que nos pasó, que es la relación con la imagen, ¿no? La imagen como algo que organiza. Sí, sí. Mm. Esa, esa facilidad que tenía de pronto de pescar en una frase, pescar en un detalle de un sueño, de pescar en algo que, que para él mm, lo movía, intuía, captaba algo, y cómo eso, tanto en los grupos en la Pánaga como en la relación terapéutica, cómo eso podía ser realmente tan significativo y tan que lo ayudaba a uno bueno, lo tocaba, lo movía, sin duda, ¿no? Él tenía y a veces, yo también, no recuerdo ahorita, pero detalles insignificantes a veces de un relato de un sueño, de algo que le estaba comentando, y cómo eso era así, ¿no? Era, era realmente una intuición, sí, seguramente, ¿no? Ese aspecto hermético de él, Sí, sí, cómo sí, un no, gran maestro. maestro. Sí, Suerte que tuvimos, de verdad, sí, señor. mucha suerte, sí, sí. Esa, no dejo de agradecerle a la vida el haber tenido esa suerte, ese privilegio de haber estado cerca de, bueno, maestros, porque ambos, maestros de la psiquiatría, de la psicoterapia, del análisis de la vida, Sí, ambos y otros más que hay por ahí. sí, señor. Y sí, sí, por supuesto. Eso yo creo que
eh, aquellos que no han, yo creo que hay una diferencia, ¿no, Eduardo, entre los que hemos tenido la suerte de estar cerca de maestros y lo que eso ha significado para nuestras vidas, y los que a lo mejor no tienen esa suerte, ¿no? Es así. Sí, Sí, de verdad. Entonces, no podemos dejar de agradecerlo. es así. Mm, sí, Bueno, y te agradezco a ti muchísimo bueno, por esto que surge también. Creo que aquí empieza a surgir ese espíritu de ser, bueno, discípulos de esos maestros de Fernando Rizquez y de Rafael López, y surge ese espíritu de Rafael también y los que nos lega, ¿no? Que como dices tú, que no es fácil transmitir ese legado, esa presencia, esa forma de aproximarse a lo psíquico. sí, Muchas sí, gracias, sí, Otto. sí. Muchas gracias. Por favor, Eduardo, gracias a ti y a tu gente. Y mucha suerte, que sigas Eh, haciendo una labor tan, de verdad, tan destacada, tan importante como la que has estado haciendo. ¿Ok? Un Gracias, Otto. abrazo. No sé si Espera, no sé espera. si tenemos algún comentario o Ah, ok, alguna ok. pregunta que ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Claro, claro. Ok. Bueno, antes que nada, invitamos a la audiencia a presentar sus preguntas y comentarios para seguir enriqueciendo este conversatorio. Han recibido muchísimos comentarios de agradecimiento por esta recopilación de hechos, de experiencias, de reflexiones. Hay gente que se ha sorprendido con la desaparición de tu barba, Otto. Lo han dejado claro. eh, Ya saben ustedes dos. Tienen que seguir el ejemplo para que vean. Y para que sorprendan a la gente de alguna manera. Y bueno, yo voy a abrir con una pregunta individual. Y bueno, queda clarísimo que Rafael es casi un material de leyenda, ¿no? El impacto que dejó en la gente, en sus alumnos, en todos los niveles, es bastante potente. Y acá como a manera personal de intentar hacer un contrapeso a esta figura tan poderosa que nos ha legado estos conversatorios y esta conmemoración, me gustaría preguntarles más respecto a un aspecto un poco más sombrío, que cuando hay gente, como decía Séneca, la genialidad está salpicada de locura, y cuando uno ve gente con tanta potencia siempre trae algo. A mí me gustaría preguntarles de qué aspecto uno se tenía que proteger pues de Rafael, con tanta grandeza, con tanta gravitación psíquica, por así decirlo, de qué tocaba cuidarse de él. Oye, este, a veces un poco, hablando yo de lo que pudiera decir, porque Rafael Emilio cuando quería ser eh, incisivo, cuando quería ser crítico, cuando quería cortar algo, o algo que no le gustaba, algo que rechazaba, algo que le parecía contraproducente de alguna manera, era muy capaz de hacerlo, y lo hacía a veces de una manera, este, a veces brusca, ¿no? A veces que hacía sentir mal a la persona. Pero no lo veo como algo sombrío, sino que era bueno, demostrar en un momento dado, pues no estar de acuerdo con algo, o sentir que algo por ahí no iba la cosa, que eso no convenía en el momento. Este, aspectos en la relación, por ejemplo, se habla, se hablaba de su relación con el dinero, su money complex, este, que, pero él no lo ocultaba en absoluto. Eso era algo que estaba abierto y explícito, no era algo que uno dijera, lo, está haciendo las cosas porque lo mueve solamente este complejo de dinero, o algo que lo tenía en. como que se Parece, congeló. sí, parece que hubo
Sí, una caída. No, pero creo que fue en casa de Otto. Ujú. No, se congeló Otto. Ujú. Así es. Sí, se cayó. Ujú. Bueno, un poco quizás siguiendo con la pregunta y ya buscando cerrar como el proceso. Yo creo que Rafael, como muchos, tenemos puntos ciegos en relación a ciertos temas. Y creo que había de parte de Rafael había una cierta intolerancia a cuando aparecía algo que él podía considerar como no psíquico. Sí, por un lado había como una gran recepción y una gran tolerancia a diferentes aspectos de la naturaleza humana, pero cuando surgía esa desconexión de lo psíquico podía ser profundamente intolerante. Entonces creo que quizás puede ser uno de los aspectos y sin embargo, yo creo que forma parte de su propia naturaleza. Una persona tan vinculada con la naturaleza de lo psíquico, con la expresión de lo psíquico, cuando se empezaba a entrar en una cierta superficialidad, había una reacción incluso que se hacía física, pues, en relación a esa expresión. Ujú. Bueno, hay un comentario muy bueno de Diego Short que dice que parece que hablar del lado oscuro del maestro lo congeló. Bueno, Congeló a Otto. Y bueno, hay una pregunta también muy interesante de Marilyn Paz y hace referencia a cuál era el componente esencial para Rafael Emilio en el abordaje con pacientes psicóticos. yo creo que algo que tenía interesante, Rafael, es que él no hacía distinción entre un paciente psicótico o no psicótico. O sea, para él el elemento fundamental era la simetría y el feeling que surgía en el encuentro terapéutico. Y él a partir de ponerse simétrico y ese feeling, él permitía que la cosa empezara a moverse. Hay algo que Rafael tenía que yo creo que era muy interesante, que era una capacidad como de hacer espejo, ¿no? Cuando él hablaba y de alguna manera es como que seguía los movimientos de uno, ¿no? Si eh, de repente uno veía que estaba tomando como posturas que uno podía tener o cierto movimiento del cuerpo, él como que lo doblaba, y yo creo que allí había una, era como una puerta de una activación, si se quiere, a esa psique que permitía que se empezara a establecer un diálogo. Sí, yo diría que esa es un poco la forma, quizás los elementos que habría que tener presentes, ¿no? El tema de la simetría y el feeling que está presente en todos los encuentros bueno, con las personas que nos rodean. Ujú. Perfecto. Y bueno, parece que hasta ahí llegaron las preguntas el día de hoy. Entonces creo que pues podemos proceder al cierre. Sí. Bueno, nuevamente a Otto, muchísimas gracias por haber estado acá y bueno, por compartir y sí, por darnos esta cantidad de imágenes y esta cantidad de memorias de lo que fue nuestra, sí, nuestro vínculo, nuestra relación con Rafael López Pedraza. A ti, Felipe, por siempre estar allí bueno, acompañando y recogiendo, que sabemos que es un trabajo hermético, que, que, que si no fuese así, mucho de esto tampoco se daría, porque bueno, porque esto implica un movimiento no solamente entre los que estamos como presentando, sino también
en esa relación con la audiencia y a ustedes, los que nos siguen y que, como siempre comento, son la razón de ser realmente de estos espacios. Poder como transmitir experiencias psicológicas, hablar de la psique, hablar de lo psíquico. Y bueno, y yo diría que en estos mundos tan complejos en que estamos como tan tomados por aspectos de la afuera, poder como hacer puentes hacia nuestro mundo interior y formas de hacer esos puentes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que todavía queda un último conversatorio. Vamos a estar con Mariela Provenzali, una persona muy cercana a Rafael, Janine Vigas, la viuda de Osvaldo Vigas, que fue un compañero de toda la vida de Rafael, y Janine también muy cercana a Rafael, y el hijo de Janine y Osvaldo Vigas, Lorenzo Vigas, también con una visión de otra generación, una generación bueno, más cercana a la mía, o quizá un poco por debajo de la mía, en relación a lo que fue la figura de Rafael como referencia. Entonces, bueno, los invitamos para el próximo miércoles a tener ese encuentro. Bueno, a todos muchísimas gracias y bueno, esperemos vernos pronto nuevamente. Ya, perdón, Otto está entrando. Vamos a darle entrada para que pueda despedirse. Como que intento fallido, por lo visto. Ahí está tratando de conectar el audio. Sí. Hola, Otto. Bueno, Hola. bueno, se congeló la cosa. Estamos esperando para despedir, para que te despidas Okay. y para despedirnos de ti y nuevamente darte las gracias. No, bueno, ya. Retribuyo las gracias, de verdad. Lamento esta interrupción porque no sé si No te hubo algún preocupes. comentario, algo que se hubiera quedado por ahí en el aire, pero fue muy grato, de verdad. Este rato fue grato. Estos días previos, así como era el ritual previo de la Pánaga, de preparar la llegada de la comida, los vinos, los postres, etcétera. Esta preparación de esta charla, este encuentro también ha sido sumamente grato. Me permitió hablar con los viejos amigos de acá, recordar a Rafael Emilio entre todos, hablar con Dani Magali, con Lamar, con otros, y hacer memoria de toda esa etapa de nuestra vida que sigue siendo tan importante y vigente para nosotros aún ahora, y recordar y reflexionar sobre Rafael Emilio, como hablamos hace rato, incluye, por supuesto, el agradecimiento de haberlo conocido y nosotros, para nosotros decir, bueno, sí, ojalá merezcamos el decir que hemos sido en algo sus seguidores, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, Eduardo, un muchísimas gran gracias. abrazo Muchísimas y gracias. saludos a toda tu gente. Igual por allá. A Felipe, Gracias. un Listo. gusto. Un Estaremos gusto, Otto. pendientes. Claro que Chao. sí. Chao. Hasta luego. Saludos a sus mercedes, a sus mercedes. Ahora, igualmente. Chao. Chao.